El Salmo 19, versículo 14. La Escritura dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Delante de quién hemos de meditar? La Escritura nos dice: delante de Jehová, roca mía y redentor mío. Ubicando, hermanos, para quienes no estuvieron anoche, el contexto del tema de la meditación que tratamos justamente el día de ayer, observábamos la definición de lo que es la meditación. Y sobre ella estuvimos argumentando que el alma que medita se encierra a sí misma, como también que la meditación es para pensar seria y solemnemente en Dios, y que ésta nos lleva a elevar nuestro corazón a los santos afectos. Entramos entonces al final de nuestro estudio ayer y vimos los diferentes tipos de meditación, y hablamos básicamente de dos: la meditación ocasional, y mencionamos la que hemos de trabajar en esta hora, que es la deliberada, o la que podemos llamar solemne y planeada. Cuando hablamos de la meditación ocasional, dijimos que la meditación ocasional es aquella que se hace fugazmente, pero que ve las cosas naturales y las convierte en asuntos espirituales para un aprendizaje, para un entendimiento de lo que Dios ha hecho. Pero también dijimos que quien la descuida deshonra a Dios, daña a su propia alma y descuida la creación hecha por el Señor. Así que ahora vamos a nuestra segunda meditación, que es la meditación deliberada. Dijimos ayer que la meditación ocasional es muy interesante poderla practicar. Es mejor hacer una meditación de estas que no hacer nada. Pero la meditación deliberada es el tipo más importante de la meditación, porque esta meditación debe ser diaria. Una meditación que debe involucrar todos los momentos que el Señor nos haya permitido vivir, establecer. La solemne meditación trata de aplicar nuestra mente, y seriamente nuestra mente, a algún tema sagrado hasta que los afectos afloren y sean avivados. Igualmente que la resolución se aumente y fortalezca por su práctica contra lo impropio y a favor de lo bueno. Entonces hemos de entender hasta aquí que la meditación deliberada es algo que no se puede hacer a las carreras. Es algo que tenemos que planear, pero planear ¿cuándo hacerla? ¿Cada mes? ¿Cada 15 días? ¿Cada 8 días? ¿Cada día del Señor? Dijimos que esta meditación debe ser diaria. Y es aquí donde nosotros hemos fallado muchísimo. El pastor Antonio me antecedió y habló que deberíamos meditar en la palabra del Señor. Casi que me toca pararme aquí y decir amén y buenas tardes. Porque el hermano habló sobre las cosas que nosotros realmente tenemos que hacer. Ahora, ¿cuándo toma lugar la meditación en nosotros? Cuando nosotros responsablemente vamos a apartar un tiempo para el Señor y debemos, sí o sí,
tener un lugar apartado para ir a hacerlo. No podemos en medio del bullicio, no me vaya a decir usted, no, yo puedo meditar cuando vaya en el transporte público. Y entonces yo le diría, y ahora cuénteme una de vaqueros. Porque eso no se puede, hermano. Esto nos va a sacar de lo que realmente debe ser. Nosotros, mis amados hermanos, tenemos que ir al Señor en una caminata solitaria. Nosotros con Dios. El Señor y yo. Tenemos que cumplir con esa tarea. Debemos meditar intencionalmente en las cosas del cielo con solemnidad. No agarrarlas porque sí, hermanos, sino porque esto tiene un porqué. Porque esta deliberación mora en Dios, mora en Cristo, en la verdad. Y entonces nosotros deberíamos, como hace la abejita, hermano, ir a la flor hasta sustraer el polen y alimentarse y llevar para su colmena. Es un acto de reflexión de nuestra alma, por medio de la cual, de esta meditación, el alma es llevada de regreso a sí mismo. Decía el pastor, necesitamos hablar con nuestra alma. La iglesia ha sido instruida. Cuando miramos el Salmo 103, el salmista decía, bendice, alma mía, a Jehová. ¿Y por qué tiene que bendecir el alma al Señor? Y entonces se entra en la meditación, porque Él ha hecho esto y aquello y lo demás. Y entonces cuando meditamos en esto, nosotros vamos a encontrar muchos frutos en la meditación que hacemos. Hermanos, hoy ¿por qué nos vemos en asuntos tan graves frente al mundo? Hoy ¿por qué el mundo habla, no tanto a gritos, habla y muchos ponen atención, desvían su mirada de las cosas del Señor y entonces se dejan deslumbrar por todos esos destellos mentirosos que parecieran buenos, pero que finalmente no lo son, porque nos ha hecho falta meditar deliberadamente sobre todos estos asuntos del cielo. Hermanos, la meditación deliberada se alimenta de 4 fuentes importantes. La meditación deliberada se alimenta de 4 fuentes importantes de las Escrituras. Ya lo oímos hoy. De las Escrituras, de las verdades prácticas del cristianismo, de las experiencias providenciales y de los sermones. ¿Y los sermones qué son, hermanos? Sino la palabra del Señor hablada para nosotros. Los sermones son en particular los campos más fértiles en la meditación. El pastor lo argumentó. Es mejor oír un solo sermón y meditar en él que oír 2 sermones y no meditar en ninguno. La descripción de la meditación deliberada entonces incluye 5 puntos, a saber, el primero es aplicar la mente. Aplicar la mente. El entendimiento debe y tiene que ser consciente de este deber. Esta no es una tarea que se hace durmiendo ni ligeramente, porque cuando tomamos de esa manera a Dios y a su palabra, no estamos meditando como deberíamos. Porque si no meditamos en aquellas cosas que el Señor ha dicho, estamos demostrando con esto que no hay la suficiente piedad en nuestro corazón. Debemos meditar en la palabra del Señor como una carta que Dios nos ha escrito.
hermano, yo no sé, pero yo me derrito al pensar que mi Dios, el soberano Señor de la creación, se haya tomado el tiempo para escribirnos para nosotros, para nuestro deleite, su palabra. Hermano, yo no sé si usted ve la magnitud de esto, pero lo que yo entiendo es que Él, al escribir esa carta para nosotros, Él ha querido no amargarnos la vida. Él tampoco ha querido ponernos un yugo que no podamos llevar. Él lo que ha querido es darnos libertad a través de su carta, con mensajes llenos de amor, con mensajes llenos de exhortaciones, llenos de demandas, llenos de instrucciones. ¿Y sabe qué ha pasado, hermanos? Porque nosotros no hemos atendido muy bien lo que Dios nos ha querido decir y hemos pasado tan rápido por las verdades de Dios. Thomas Watson escribió: no debemos hacerlo apresuradamente, sino meditar en la sabiduría de Dios al componerla y su amor al enviárnosla. Es que de la boca de Dios emanó esa palabra con amor para nosotros. Y ahora la tenemos en nuestras manos. Y ahora entonces nuestra mente debe estar alerta a lo que Dios nos está transmitiendo, a lo que Dios en su voluntad nos está transmitiendo. ¿Y qué nos transmite Dios si nosotros, como decía ayer, hermanos, nosotros pasamos hojas y hojas de la Escritura leyendo capítulos tan rápidamente como el hermano dijo, como un carro en quinta bajando? Hermanos, así rápido, porque la tarea, leer 5 capítulos diarios, leer el devocional, tenemos que hacer esto y aquello, hermano, pero no estamos meditando. Mucho sudor y pocas lágrimas. No corramos, hay que digerir la palabra, hay que digerir lo que estamos haciendo, porque si no es así, nuestra mente estará divagando. Hermanos, como buen citadino no conocía cómo era eso realmente de cómo las vacas rumian. Y estuve en Tenjo por muchos años y al lado de donde nosotros estábamos había un potrero y llevaron vacas. Y un día me puse a mirar una de ellas acostada. La vi mucho rato comiendo por ahí, luego acostada, y observaba que algo le subía y masticaba. Con toda tranquilidad, sin afán. Y volvía y pasaba, y otra vez el mismo proceso. ¿Ustedes saben cuánto estaba yo meditando en eso? Harto rato, porque ya se demoró harto rato haciendo eso. Pero como les decía ayer, ocasionalmente hay que pensar que eso debe valer para nosotros. Cuando la palabra del Señor se nos expone, porque a veces aquí, en una hora, se nos dicen cosas, y a veces uno ve al predicador diciendo aquí y allá, argumentando punto 1, 2, versículo tal, no sé qué, y bueno, el predicador se baja cansado. Y usted queda ya con una cantidad de información. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Perdonen el ejemplo, pero hagámoslo de la vaquita, hermanos. Sentémonos a rumiar. ¿Qué fue lo que Dios dijo? ¿Qué es lo que esto significa? ¿Qué es lo que falta supervisar? ¿Qué nos falta incluir dentro de la meditación? Hermanos, porque si nosotros no pensamos en estas cosas, nuestros afectos jamás serán tocados.
Cuando comencé a ver a los bautistas, los veía muy educados, los veía muy bien en la palabra, pero los veía como muertos, porque sabían mucho, pero no demostraban nada. Oh, la cabeza estaba llena de información, pero el corazón, ¿cómo estaba? Hermanos, nosotros necesitamos tener empatía entre lo que sabemos y lo que sentimos. Porque si la palabra de Dios solo llega aquí, pues solo estará ahí. Y hay muchos que les preguntamos, ¿usted sabe lo que dijo Calvino en su segunda institución y tal? Sí, en la página tal, no sé qué parágrafo, etcétera. Y a la hora de la verdad, ¿cómo está su vida de piedad? Saben mucho. Y perdón, hermano, pero a veces saben tanto que saben a feo. Porque no se trata de saber, sino de vivir lo que el Señor nos ha enseñado. Hermanos, la palabra tiene que hacer reformas en nuestra alma. Porque si no se hacen reformas, ¿para qué nos sirve? Con todo respeto voy a decir esto, porque sé que aquí hay quien me puede señalar ahorita. Pero yo no entiendo para qué me enseñaron el sexto caso de factorización. Yo no lo entiendo, yo no lo he usado. Yo lo aprendí, lo tuve que recitar y tuve que hacer ejercicios sobre ese tema. Pero hoy, mera teología, hermanos. Nada de factorización. Pero esta teología tiene que llevarnos al reino de los cielos. Pero al reino de los cielos, sabiendo qué fue lo que el Señor nos dijo que teníamos que hacer. No podemos estarnos con los brazos cruzados, solo oyendo, solo entendiendo, sino viviendo lo que el Señor nos ha dicho. Y para esto es necesario meditar deliberadamente en lo que el Señor nos ha dicho. Hermanos, porque si no pasa así, nuestros afectos estarán ociosos y de brazos cruzados, porque no está pasando nada, solamente está todo aquí. El sol calienta nuestra tierra, el sol derrite el hielo. La palabra del Señor debe derretir nuestra alma, debe llevarnos a pensar en el Señor. Hermanos, debemos usar nuestra mente al meditar, porque si no meditamos la palabra de Dios, nos será solo muy provechoso para leer, pero para nada si no meditamos. Hermanos, si leemos, pero no meditamos, es como tragar comida sin cocinar y sin digerir. Punto número 2, es aplicar seriamente la mente. A ver, yo no sé, pero yo hice este ejercicio muchas veces por el afán y era comer tan rápido como se podía porque había que hacer cosas. ¿Y sabe qué generaba la comida rápida, hermanos? Comer rapidísimo, que no hay tiempo de masticar, sino casi pasar entero. Y eso ocasionó indigestión, malestar en el estómago, etc. Esta es una comparación a lo que sucede con la mente, hermanos. Porque al igual que con el cuerpo, este se enferma más de lo que se nutre. Cuando se come muy rápido, a la verdad, no es mucho lo que nos estemos nutriendo. Es necesario, hermanos, entonces tener una facultad para retener, para sujetar lo que la mente recibe hasta haberlo digerido deliberadamente. Porque de otro modo, poco poder resultará en beneficio del alma.
Esta meditación es distinta a la meditación ocasional y ya lo vimos porque es súbita y se disipa, es muy rápido, porque la meditación ocasional es la que llama a la puerta, nos saluda, se despide y se va, mientras que la meditación deliberada y solemne entra a nuestra casa y se queda con nosotros por largo rato. Es decir, la meditación ocasional es una visita de médico, mientras que la meditación deliberada es una visita de fraternidad y de amor. Ahí se va a quedar con nosotros. La persona negligente no puede realizar esta obra del Señor. Los asuntos importantes del reino no deben ser tratados con apuro. Los pensamientos sueltos son como ese pantalón ancho y sin cinturón. Nos van a ocasionar dificultades para hacer nuestro trabajo, para andar. ¿Se imaginaron ya cómo es un pantalón ancho y sin cinturón? ¿Cómo lo debe tener usted, hermano? ¿Cómo puede hacer los ejercicios? Necesitamos que nuestro trabajo esté enfocado en el Señor y en pensar seriamente en Dios. Yo no sé si usted me está interpretando esa palabra, hermano. Pensar seriamente. Seriamente, porque las cosas de Dios ameritan esto. Seriedad absoluta, hermano. Las miradas ligeras poco o nada aprovechan porque no ven los detalles y muchas veces pasan por alto lo que realmente es de gran importancia. Es el mucho soplar lo que hace que la madera verde se encienda. La meditación deliberada es así. Tenemos que darle tiempo, trabajo. Yo le voy a decir, no va a ser fácil quienes van a entrar en este ejercicio, porque vuelvo a insistir, pocos somos los que hacemos este tipo de cosas. No nos sentamos a mirar qué es lo que esta palabra dice aquí en este texto y por qué está puesta así. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? Y a veces yo he tenido que sentarme a mirar una sola palabra y decir, yo no entiendo eso que dice ahí. Hermanos, es ir hasta el cansancio para entender lo que el Señor dice. Cuando uno como cristiano no medita de esa forma, jamás podrá defender la verdad del Señor, porque no se tiene columna vertebral, tienen poco conocimiento de sí mismos. Un hombre sin meditación es ajeno a sí mismo. Como si fuera poco, dijo Watson, la meditación es lo que hace a un cristiano. 3, es acerca de algún tema sagrado. La meditación tiene que ser acerca de esto. Así como la buena alimentación y la buena bebida producen sangre, los buenos temas también producen buenos pensamientos. Hay abundantes y buenos asuntos en los que podemos meditar. Hermanos, los puritanos, en lo relacionado a este tema de la meditación, sugirieron varios temas, objetos y materiales para que nosotros meditemos. Así que me tomé el trabajo de sacar una hojita para ayudarle a usted, hermano, para que después no vaya a decir, ¿y sobre qué tengo que meditar? ¿Cuáles son los asuntos de los que tengo que poner delante del Señor? Le voy a decir, más o menos, le voy a pasar a usted 103 temas para que medite. Si no le alcanzan, me hace el favor y me dicen, y con mucho gusto sacamos más. Ahora, hermanos, les acabamos de pasar esa hojita, los que la tienen ya. Pero no se vayan a quedar mirando esto porque entonces no van a meditar en lo que yo digo. Si no se van a quedar de una vez ahí. Esta hojita, hermanos, es para que ustedes vean
todo lo que nosotros tenemos que meditar. Abundante ejercicio tenemos. Hermanos, mire, hablamos de la teología sistemática como asuntos en los que tenemos que meditar. Ahí están los temas, hermanos, pero aparte, después del cuadrito, si usted se va a dar cuenta, hay otra cantidad de asuntos en los que nos podemos ocupar en la meditación. Así que usted, hermano, puede ahora deleitarse en todas estas cosas. ¿Alguien faltó de hojita? ¿Alguien faltó de hojita? Allá atrás, hermanos, si ya se puede repetir a alguien, por favor, ayúdenle. Mire, aquí hay hojitas donde se necesitan. Bien, hermanos. Si ustedes se dan cuenta, hay una buena cantidad de material en los que debemos meditar y tenemos la posibilidad de escoger los temas sobre los cuales vamos a trabajar. Usted mismo, hermano, al mirar esa hojita, se va a dar cuenta en dónde tiene problemas su alma. Y seguramente va a tener problemas en los 103 temas que le acabo de poner. Medite sobre esto. Pero le voy a decir algo. Escúcheme esto, hermano. No trate de abarcar, no, hoy voy a meditar sobre 5 de estos. No, hermano. Dice por ahí el refranero popular que el que mucho abarca, exactamente. Hermanos, nosotros tenemos que, tome uno por semana. Y ojalá cuando venga el Señor todavía lo encuentre meditando, hermano. Porque a eso es que tenemos que apuntar. Aprender la palabra. Si yo voy a hablar, hermanos, sobre la teología propia y quiero conocer los atributos de Dios y voy a mirar sobre qué es lo que dice ahí, tal o cual atributo, quédese ahí, trabaje sobre eso, medite sobre eso, lea sobre eso, apúntele a aprender sobre esto. Hermanos, gran sabiduría hallaremos porque es bueno que la iglesia haga ese ejercicio. Es bueno, hermanos, entonces que haya una muy buena comprensión sobre esto. Así que yo espero que al menos en nuestra iglesia local y también recomendarle a los pastores en sus diferentes iglesias que ojalá ayudaran a los hermanos a trabajar sobre eso. Y los pastores vamos a estar muy pendientes de todas las preguntas que van a surgir del estudio de nuestros hermanos. Pastor Jorge, que Dios nos ayude, porque van a haber más de 100 hermanos apuntándonos qué es lo que quiere decir esto o aquello. Al hermano Guillén, me acaba de escribir, hermano Guillén, ya le llega ya su tratado. Él está en México, hermano. Hermanos queridos, cuando nosotros elegimos un tema en particular, meditemos entonces lo relacionado con él, en sus causas, en sus propiedades, en sus títulos, en sus comparaciones, efectos, ideas contrarias, etcétera. Haga preguntas sobre esto. Todo esto nos ayudará a ilustrarnos sobre el tema, a vivificarnos y así recibimos el beneficio de la meditación. Todos estos temas en los que meditemos son como muchas ventanas que nos permitirán que los rayos de luz de la palabra del Señor entren a nuestras mentes y den calor a nuestros afectos. Y cada uno debe ser considerado en su lugar y tratándolos metódicamente, hermanos. Haga esa tarea. Punto número 4. Es para que los afectos afloren y sean avivados. Hermanos, nuestros corazones y afectos, al ser iluminados por los santos pensamientos de Dios y en cada una de sus características, responderán como es debido a la voz de lo que Dios nos quiere transmitir para nuestro bien. Pero si nuestras meditaciones no mejoran,
nuestro corazón, tampoco lo hará. Todas las meditaciones, mientras están nadando en la superficie, no son provechosas, pero cuando éstas se hunden y se profundizan en los afectos, logran la densidad y peso que van a marcar adecuadamente las realidades de lo importantes y provechosos de sus temas santos y, por supuesto, van a cumplir objetivos. Ayer les hacía unas preguntas. ¿Queremos responsabilizarnos de esto? Por supuesto que sí. Porque si estamos hablando de estos asuntos, pero no queremos hacerlo, en vano estamos trabajando aquí. Esto es para que la iglesia pueda cumplir con su tarea de hacer un cristianismo real y verdadero. Nuestro propósito al meditar en las Sagradas Escrituras y en lo relacionado con ellos deberá ser para limpiar nuestro corazón, para limpiar nuestra mente y aclarar todo lo que hay aquí. El Salmo 39:3 dice: se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Cuando encendemos fuego para meditar, se encenderá el corazón con sus afectos. Tomemos, por ejemplo, el siguiente tema. Dentro de todo lo que está escrito ahí, tomemos, por ejemplo, este tema. Cuando meditamos en lo pecaminoso del pecado, póngale cuidado. Meditemos en su naturaleza, en su oposición a Dios, a su santo ser, a su ley, a su honor, en su oposición a nuestra alma. Porque lo que nuestra alma busca es la pureza de Cristo, busca paz en la conciencia, busca su futura gloria, busca la felicidad. ¿Qué causas son las que nos hacen pecar? Y entonces tenemos que mirar, Satanás, ese es uno, sus malignos planes, cómo aprovecha lo maligno del corazón del hombre. Miremos en lo corrupto que es el pecado, en la inmundicia misma de él, en el hombre que practica el pecado, en lo infeccioso que es atacando al hombre enteramente, contaminando sus acciones, todas sus acciones naturales, civiles, espirituales, haciendo que el orar, cantar, adorar a Dios sea abominación. Eso dice el pecado. Que es muy engañoso pretender hacer lo bueno, que nada de eso vale la pena, porque su intención del pecado es matar. ¿Cuáles son los efectos del pecado? Es la maldición de Dios sobre toda criatura que practica el pecado, los quebrantos que trae consigo, la ira de Dios sobre los pecadores manifestado en esos castigos temporales, en los juicios espirituales, los tormentos eternos a los que los someterá. Todos esos asuntos debemos meditar sobre el pecado. Así que cuando usted tome un tema, hágale todas las preguntas por arriba, por abajo, por el lado. Busque todo lo que encuentre para preguntar sobre esto. Con todos estos asuntos en medio de nuestra meditación, muy seguramente nuestro corazón se quebrará. Porque vamos a observar lo que realmente nos está diciendo el Señor y vamos a sentir vergüenza por pecar. Y vamos a sentir esa indignación y odio por el pecado. Cuando llegue usted a la realidad de expresar lo desgraciado que es el que peca, lo traidor que es contra el soberano y amante Rey, lo necio que es al abrazar la más venenosa serpiente en su regazo, cuando de manera ilusa abraza el fuego de la perdición. Proverbios 6, 27 y 28 dice: tomará
el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se queman? ¡Qué dolor sería cuando nosotros nos demos cuenta de lo que el pecado está haciendo con nosotros! ¡Qué odio deberíamos tenerle a ese pecado por eso! ¡Qué aborrecimiento le merece a ese pecado porque lo hemos amado y hemos convivido con él! Nos faltarían lágrimas amargas por el dolor de haberlo cometido al contemplar cuánto le debo a Dios por su paciencia conmigo que he pecado. Hermanos, pero si nosotros no hacemos ese ejercicio, si nosotros no miramos al pecado tal cual es, vamos a decir, pecado, infracción de la ley, y siga nomás, pase rápido. Pero ¿qué es pecado, hermano? ¿Qué es lo que acabamos de decir? ¿Qué es eso? La meditación, hermano, nos indica lo comprometido que estamos con el Señor. Recuerden, Él llevó mis pecados y me perdonó. Qué infinita condescendencia la de Cristo al asumir mi naturaleza, y qué humillación llevó al cargar mis pecados. ¿Qué vida, hermanos, puede corresponder a semejante amor que el Señor nos manifestó? ¿Qué gratitud tan grande debemos tener por tal gracia y por tal bondad? Hasta aquí el ejemplo de lo que debemos tratar con el pecado. Así que creo que hay suficiente material para esto. Hermanos, para terminar sobre la meditación deliberada, ¿no? Algunos dividieron este tipo de meditación en dos partes. La meditación que es directa. Y la meditación directa, dice, se enfoca en el objeto sobre el cual medita. Esto es lo que estamos haciendo. Acabamos de mirar qué es el pecado y analizamos todo eso de lo que es el pecado. Esta meditación es un acto de la parte contemplativa del entendimiento. La meditación directa ilumina la mente con conocimiento. Y ahora viene la otra, la meditación que es reflexiva. Hablamos de la directa, ahora hablemos de la reflexiva. Y esta meditación se enfoca sobre el tema, la persona sobre la cual está meditando. Esta meditación es un acto de la conciencia y llena el corazón de bondad. Hermanos, tenemos que hacer este ejercicio. Una cosa y la otra van de la mano. No podemos decir, vamos a meditar directamente sobre el asunto y vamos a leer todo lo que se trata del pecado. ¿Y qué de la reflexión? ¿Y qué de lo que tenemos que hacer con relación a lo que hemos leído? Ahora, la meditación deliberada puede ser dogmática, teniendo la palabra de Dios como objeto o práctica, teniendo nuestras vidas como objeto. Thomas Gauch combinó varios aspectos de la meditación deliberada al escribir. Una meditación deliberada y establecida es una aplicación seria de la mente a algún tema espiritual. Hasta aquí vamos entendiendo lo que dijo él, ¿no? Ya sea una meditación espiritual o celestial. Hablar sobre ellos consigo mismo con el fin de que nuestro corazón se llene de calidez, que nuestros afectos sean avivados y nuestras resoluciones sean elevadas a un amor más grande por Dios y odio por el pecado, por todas aquellas cosas que nosotros estemos leyendo. Pero además Richard Baxter dijo, la meditación establecida y solemne difiere de la meditación ocasional y somera de manera muy similar que la oración establecida en momentos difiere de las oraciones espontáneas pronunciadas en medio de asuntos diarios. A ver,
¿Qué es lo que quiso decir este señor? Este hermano dijo, hay momentos en que uno hace oraciones establecidas y medita en lo que va a orar y por qué va a orar. Hermanos, nosotros en la iglesia tenemos la oportunidad de elaborar las oraciones para que oremos en el culto de oración. Y cuando estas oraciones se presentan elaboradas a la iglesia, hemos meditado sobre qué es lo que tenemos que orar. Y entonces ahí esta es una oración planeada. ¿Cuándo es una oración espontánea? Hermano, ore por los alimentos. Y entonces el hermano que pasa a orar por los alimentos dice tal o cual cosa y ya. ¿Tuvo que planearla? ¿Tuvo que reflexionar sobre esto? ¿Sentarse un momento y decir voy a usar esto y esto porque es lo que necesito? No, simplemente se dicen cosas y a veces ni se sienten. Estos dos tipos de meditación son necesarios, hermanos. La directa y la reflexiva, porque son esenciales para la piedad. Ambas suplen las necesidades tanto de la cabeza como del corazón. Sin la aplicación del corazón, la meditación no es más que un estudio. Thomas Watson escribió al respecto: el estudio es encontrar una verdad. La meditación es el mejoramiento espiritual de una verdad. Lo uno busca la mina de oro, la otra saca el oro. El estudio es como el sol de invierno que tiene poco calor e influencia. La meditación derrite el corazón cuando está congelado y hace que derrame lágrimas de amor. Hace un rato les decía, hermanos, mucha cabeza y poco corazón. Hay que emplear las dos cosas. Qué bueno saber. Hermanos, los felicito por saber tanto. ¿Pero qué de la vida de lo que usted sabe? ¿Qué está haciendo con lo que sabe? Muy fácilmente, si no hemos bajado eso al corazón, muy fácilmente podemos tomar resoluciones tan pecaminosas, tan rápidas, que necesitamos, hermanos, meditar. Ahora sí, antes de terminar, debido a que la meditación es algo que se usa muy poco, porque se ha llenado de excusas y evasivas, razón por la cual muchos cristianos permanecen aletargados espiritualmente y en muchas de las ocasiones llenos de inconsistencias. Me propongo en estos minuticos, hermanos, hablar sobre algunas ayudas que deberíamos usar para meditar en Dios. La primera de ellas, la meditación es una disciplina que se debe tener. Para meditar hay que tener una disciplina sistemática y disciplinada en algún tema que se escoja para despertar el corazón y el alma. Otra, la meditación disciplinada es diferente del estudio bíblico, en el cual el objetivo principal es aprender la verdad para enseñarla a otros. Es también diferente de la oración, porque ésta va dirigida a Dios. El objetivo de la meditación disciplinada es despertar nuestros corazones para experimentar un sentido de amor, deleite y humildad. Los siguientes consejos, hermanos, servirán únicamente para aquellos que tienen la intención de apartar un momento diario y dedicarlo a los deberes santos como la oración y la lectura de la palabra, y sobre ellos meditar. En primer lugar, hermano, usted que quiere hacer ese ejercicio, escoja un momento en el que esté libre de cualquier preocupación del mundo. ¿Cuándo será ese momento? Usted dirá, no, yo necesitaría 28 horas diarias. No necesariamente, ¿sabe, hermanos? El otro día le comentaba aquí a los hermanos
un hombre poco ilustre, un hombre que hacía las cosas a lo que le saliera, comenzó a observar que no podía hacer sus devocionales con su familia. Y entonces, ¿qué dijo él? Uno llega tarde, el otro se va temprano, no hay momentos en el día en que nos podamos ver, los devocionales no los podemos abandonar. Y entonces dijo, ya sé qué vamos a hacer. A las 5 de la mañana todos están aquí. Así que a las 5 de la mañana nos reunimos en la mesa del comedor para hacer nuestro devocional. Traducción. Hermanos, yo sé que a las 5 de la mañana ya usted está corriendo para allá y para acá, moviendo ollas, trabajando aquí, no sé qué, moviendo. Bueno, entonces levántese a las 4. Uy, no, me coge el día, entonces haga ahora a las 3:30. Y quede dormir tranquilo, Dios le dará el descanso, no se preocupe. Puede dormir un rato en el trabajo. Pero medite, hermano, sobre las cosas del Señor. De verdad nos van a sostener. Si no tiene tiempo, hermano, quítele tiempo a algunas cosas. Ayer el pastor Esteban nos decía sobre hombres de oración. Hombres de oración que duraban días completos orando. ¿No podemos meditar 45 minutos? ¿Nos queda muy difícil? Vamos a tomar este tema esta semana y voy a orar, a meditar 45 minutos sobre esto. Oraré, leeré, pensaré, escribiré, sacaré algo en claro y me voy a mi trabajo. Me voy a cumplir mis cosas. Saque tiempo, hermano, para esto. Recuerde que el mejor momento es algo que le debe costar. Si usted a las 4 de la mañana está en el segundo sueño, prívese de ese. Prívese de ese. Pero dele alimento al alma, hermano. Nunca esperemos servir a Dios con algo que no nos cueste. Ni tampoco le dediquemos al Señor tiempo que no requiere abnegación. La frialdad espiritual se muestra cuando nos presentamos a Dios apagados, fríos, rutinarios, llenos de cansancio, y lo adoramos cuando no tenemos nada que hacer y cuando no hay nada que hacer. Entonces, ¿quién pierde aquí? Nosotros decimos, Dios que espere, los demás deberes los tenemos que hacer primero. Noten lo que dice la Escritura. Mas buscad primeramente el trabajo, el estudio, las riquezas, y después a Dios vendrá como añadidura. ¿Dije mal el texto, hermanos? Creo que sí. Es al contrario. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás. Lo demás es lo demás. Así es que, hermano, el Señor tuvo que manifestarse contra aquellos que hacían cosas que no eran correspondientes, y el Señor lo condenó. En Malaquías 1:8 dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis al cojo o al enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Es decir, hemos de traerle al Señor lo más malo, el cansancio. Hermanos, si usted espera meditar a las 11 de la noche, muy seguramente le amanecerá meditando ahí. Porque usted se va a dormir y no va a sacar provecho de esto. No le demos al Señor el tiempo de nuestro cansancio. Los deberes santos nos exigen que sirvamos a Dios con lo mejor de nosotros mismos. En segundo lugar, hermano, tome el tiempo para preparar su mente para los pensamientos espirituales. No se apure a embarcarse en pensamientos celestiales sin antes preparar su corazón y su mente. Ponga todo su esfuerzo en comprender la asombrosa santidad de Dios y la naturaleza celestial de las cosas sobre las cuales desea meditar.
Hermano, acérquese a Dios con temor y reverencia y los asuntos celestiales con santo y saludable respeto. Recuerde que los pensamientos y carnales viven en el mismo vientre. 3. No disponga su cuerpo y alma a meditar sobre cosas espirituales por obligación. No hay nada más mortal que esto. No vayamos a hacer nuestra meditación solo por el sentido del deber o simplemente porque hay necesidad de hacerlo. No pensemos, hermanos, que estas cosas deben hacerse por obligación. No piense, hermano, no piense por ningún momento que no sería bueno descuidar eso solo porque hay algo que hacer aquí. Cuando el alma en algún momento ha probado que el Señor es lleno de gracia, cuando el alma ha reconocido lo que el Señor ha hecho en su corazón, todos esos asuntos que han emocionado la mente y el corazón, entonces con fervor deseamos tener las mismas experiencias. Hermano, yo no sé si usted recuerda los momentos más gloriosos que ha tenido con el Señor. Y usted se deleita en eso y dice, qué tiempos esos tan bonitos, ¿y por qué ahora no los puede tener? Ahora pueden ser mejores. ¿Sabe por qué? Porque hay más conocimiento. Está nuestro corazón más lleno de sabiduría. Pero si no ha sido posible concentrarse en cosas espirituales, tome en serio el siguiente consejo. Como punto número 4, clame a Dios por ayuda en este tiempo. Confiese su necesidad de más luz sobre estas cosas espirituales para remover la oscuridad de su mente. Confiese su debilidad y su imposibilidad de detener los pensamientos mundanos cuando debería estar pensando en cosas santas. Y ore a Dios para que fortalezca su mente. Clame a Dios por más gracia y fortaleza espiritual. No se detenga en buscar la ayuda de Dios. 5, como dijimos anteriormente, es bueno y provechoso escoger un tema específico para meditar. Así que, hermanos, muchos temas pueden sugerir alguna experiencia espiritual que acabamos de tener o una advertencia que hemos recibido de parte de Dios o algo que ha venido por leer o de escuchar la palabra de Dios. Esto que ha venido a la mente debemos meditar en estas cosas porque es Dios quien está diciendo, sobre eso tiene que trabajar. Hace unos días el pastor Jorge predicaba sobre el miembro que todo pastor quisiera pastorear. Y habló sobre aquel que es siervo de los siervos. Siervo de los siervos. Si el siervo se ha de subir a la escalera, decía él, el siervo viene a coger la escalera para que ese siervo no se caiga. Y cuando él dijo esas cosas, mi corazón se derritió. ¿Usted le parece? ¿Y qué importante tiene eso? Para mí fue muy importante. Porque dije, quizá Dios me trajo aquí a tener la escalera para que el que está arriba no se caiga. Hermanos, Dios nos habla de una manera importante y si nosotros no meditamos en lo que el Señor está diciendo, perdimos el tiempo. Finalmente, no entre en desánimo si ve que a pesar de sus esfuerzos no obtiene cantidad de resultados, pero al menos vea que hay algo que está pasando en su corazón. No se deje vencer por las dificultades que se presentan. Recuerde que es Dios con quien está tratando. Si en este deber hay una mente dispuesta, es aceptado de acuerdo con lo que uno tiene y no según lo que no tiene. Aunque no obtengamos de nuestra meditación nada más que un renovado sentido de nuestra propia vileza e indignidad, hemos triunfado. Porque si Dios dijo, ahí hay que renovar eso, gloria sea al Señor.
Los que concienzudamente persisten en este deber crecerán cada día más en iluminación, serán más sabios y más experimentados en las cosas espirituales, hasta poder meditar con ellas o meditar en ellas con más facilidad y con más éxito. Oremos al Señor porque vengamos a esa práctica santa de la meditación que nos hace mucha falta, hermano, mucha falta. Oremos.